venir a esta conferencia, por asistir a esta conferencia de prensa que la Fonoteca Nacional ha preparado junto con la señora Andrea Puente para pues dar el anuncio, una gran, me parece a mí, una noticia verdaderamente relevante, que es la recepción en custodia del acervo del maestro Daniel Catán, que como ustedes saben pues fue uno de los principales compositores que ha tenido México en música de concierto, de tal suerte que la relevancia que tiene este acto es para la Fonoteca Nacional y la Secretaría de Cultura fundamental. De tal suerte que, para empezar, bienvenidos a nombre de la Secretaría de Cultura a la Fonoteca Nacional. Muchas gracias, Andrea, por permitirnos hacer este anuncio público de tal relevancia. Me acompañan en la mesa, además de la señora Andrea Puente, viuda del maestro Catán, también Teo Hernández, un relevante investigador que, para fortuna de la Fonoteca Nacional, es colaborador de la misma y quien dará cuenta también de la riqueza y la diversidad de los acervos que, gracias, decía la señora Puente, podemos anunciar que a partir de ya están en custodia prácticamente toda la obra del maestro Catán en la Fonoteca Nacional. Esto estoy seguro que va a propiciar muchísimas cosas buenas en torno a la necesaria exploración e investigación de la obra de un creador tan extraordinario. Hace unos momentos comentaba con Andrea que para mí es un poco difícil hablar sobre Daniel Catán, porque cuando nos enteramos de su muerte repentina fue un golpe para todos los amantes de la música en México. ¿Por qué? Bueno, los compositores de música de concierto en México son poco conocidos, y en términos generales, cuando se mueven en los ambientes extranjeros, dejan de ser conocidos en México. Sin embargo, Daniel Catán siempre regresó, siempre estaba presente en la escena musical mexicana de una o de otra forma. Y su relación con la ópera nos hacía sentir orgullosos de que fuera mexicano, pero no necesariamente con un lenguaje mexicano, y esto es una cosa que hay que apuntar. Daniel Catán es sorprendente en muchos aspectos, porque así como nos tiene una obra con características caribeñas que uno literalmente se quiere poner a bailar, puede tener una sutileza tal que uno tiene que escuchar una de sus obras corales 3 o 4 veces para poder más o menos empezar a entender toda esta riqueza que tiene. Me refiero a la obra que había escogido, Oh Pardon Me, que además contamos con una grabación extraordinaria y una obra que yo no conocía. Cuando empecé a revisar este catálogo, conocí muchas otras obras del maestro Catán, y me di cuenta de que lo que habíamos podido escuchar en salas de concierto en México había sido relativamente poco comparado con lo variado de su catálogo, no solamente lo rico de su catálogo, sino lo variado. El fondo sonoro que tenemos en la fonoteca son 95 documentos. Quiero hacer una aclaración: 95 documentos no quiere decir 95 obras, quiere decir 95 soportes sonoros que tienen diferentes obras. ¿Por qué es importante hacer esto, detallar esto? Porque una obra es construida a lo largo del tiempo, y entonces, si nosotros tenemos diferentes versiones, podemos ver el trabajo que hace el artista para poder interpretar eso. Particularmente tenemos, y esto es lo maravilloso de tener el acervo de un compositor, que hay grabaciones de los talleres de estudio de 2 de las óperas, de Il Postino y Sal si puedes. ¿Por qué menciono esto particularmente? Porque algún investigador que quiera entender a fondo la obra del maestro va a poder recorrer el trabajo. Es un poco como meterse
a las entrañas, perdón por la expresión, pero es un poco entrar así y decir, bueno, ¿cómo fue que fue trabajando poco a poco? Entonces podemos entender la obra, porque muchas veces cuando ya la vemos montada, está todo. Y decimos, ¡ay, qué bonita obra! Pero ¿cómo se llegó a eso? Es tremendamente complicado. Y para un estudioso esto es valiosísimo. Ahora, no necesariamente para un estudioso, para cualquier melómano, ver cómo está un ensayo a piano de una ópera es fantástico. Y esta oportunidad no la vamos a tener con grabaciones comerciales. Muchas de estas grabaciones que tenemos aquí no se encuentran en el mercado. Son de ensayos, de funciones en vivo. Y esto es lo verdaderamente enriquecedor de un acervo de este tipo. ¿Qué otra cosa? Bueno, tenemos, simplemente voy a mencionar algunas de las cosas. Una grabación de Florencia en el Amazonas con la Houston Grand Opera, una cantata con Margarita Pruneda. La obra esta coral, que además es una versión que podría decirse prácticamente de estudio, Oh Pardon Me, que además está basada sobre textos de Shakespeare. O sea, una vez más encontramos no solamente al músico, sino al compositor, al hombre de mundo, a la persona culta, que escoge perfectamente sus textos y de esta forma hace una relación entre palabra y música que es muy difícil de encontrar, que requiere mucho tiempo para poder llegar, digamos, a esta perfección. Yo los invito a que cuando tengan tiempo vengan aquí a la Audioteca Octavio Paz para escuchar esta ópera completa con audífonos, porque es una belleza. Así yo realmente quedé sorprendido con esto. Bueno, la diversidad de la obra del maestro es enorme. Nosotros aquí tenemos ópera, como ya mencioné, y además de la ópera, algunos talleres de ópera. Entonces, esto es importante. Tenemos varias versiones de orquesta, de funciones en vivo. Entonces aquí podemos tener acceso a algunas obras que no podríamos tenerlo de otra forma. También tenemos las grabaciones comerciales, por supuesto. Yo tenía esta preocupación, ¿qué voy a hacer con todos estos audios? O sea, falta que yo también me peinate y que me muero y ¿dónde quedan? ¿No? Entonces yo tenía mucho esta preocupación. Ya había hecho el catálogo de obra, de partituras, que lo había mandado al Henry Ransom Center de Texas, y hicimos un acuerdo para también mandar el catálogo de audio, y también hay unos videos, entrevistas y programas de televisión de Daniel, acerca de Daniel, para que todo estuviera junto. Para mí era muy importante que todo estuviera junto. Yo soy músico de profesión, toco el arpa y bueno, y soy músico mexicano, entonces también entendía que de alguna manera Daniel tenía que regresar a México. Daniel nació en México, pero a los 13 años lo mandan a estudiar en Inglaterra, sus padres, y bueno, estudia en Inglaterra, luego estudia en Princeton y finalmente regresa a México como a los 30 años y tiene un periodo más o menos de 20 años en México y vuelve a salir de México. Entonces es como un personaje que entra y sale, como decías tú. Entonces cabe mencionar eso porque no es una persona que vivió aquí siempre. Sin embargo, toda su raíz cultural, no solamente mexicana, latinoamericana, está representada en su obra, ¿no? Por todos los temas que escogió para sus óperas, los escritores, Octavio Paz, Gabriel García Márquez, Pablo Neruda, etc. Entonces yo quería pues, puntualizar eso. Ahora, con respecto al archivo, hay música de ballet, de cámara, de instrumentos solos, de piano y voz, por supuesto, de ópera, orquestal. Entonces, realmente sí vemos el largo de la vida de este compositor, desde 1972 hasta 2011, que es cuando fallece durmiendo, ¿no? Creo que vamos a oír ahorita algunas grabaciones y me imagino que vamos a abrir a una sesión de preguntas y respuestas, pero, o sea, no saben lo feliz y contenta que yo puedo estar, no solamente como su viuda, sino como músico mexicano, el que la fonoteca tenga este archivo aquí y que lo podamos compartir con todos. Entonces, muchísimas gracias.
Entonces, El Postino es una historia de un cartero que vive en una isla en Italia. Neruda tiene un exilio en esta isla y abre bueno, ya hay una relación entre este postino, entre este cartero y Neruda, y el cartero de Neruda va aprendiendo a cómo escribir poesía por la relación que tiene con el maestro Neruda, hacia grandes rasgos, ¿ok? Lo que vamos a escuchar es cuando Mario, que es el postino, que es el cartero, le lleva su correo a Neruda y llega en su bicicleta a ver al maestro, le toca la puerta y llega a verlo, y en esta relación es cuando ellos empiezan a platicar y es una relación como de alumno-maestro. Finalmente en El Postino, al final, Neruda se da cuenta que Mario pues, se convierte en un poeta y absorbió todo, y más bien el alumno fue Neruda, ¿no? Entonces es interesante, pero lo que vamos a oír es una escena en la casa de Neruda, en el jardín, cuando Mario llega con el correo, me parece. Sí. Querido compañero, recién acabo de escuchar la cinta que me mandaron. Me llenó de alegría. Mi canto general habla de los más desprotegidos de esta tierra. Qué alegría me da que se publique mi libro en Chile. Y ahora quiero que escuchen a uno que ha llegado a ser un gran amigo mío, Mario Rómulo. Los quiero saludar y decirles algo maravilloso de esta isla. Oh, sí. Buenos días. No. Ahí. Buenos días. Algo sobre esta isla. Alguna maravilla de tu isla. Como Neruda canta como con una línea vocal un poquito más ligada, digamos, y Mario que está todo cortado, porque así lo hizo Daniel al principio de la historia, porque Mario todavía no sabía cantar, digamos, todavía no sabía escribir, todavía no sabía escribir poesía, y esto lo refleja Daniel en este pedazo. Ahora están oyendo a una mujer que entra furiosa porque Mario, el postino, se enamora de su sobrina, que es Beatrice, y está furiosa porque encuentra un poema que Mario le da a su sobrina, que dice, pues, azul, eres azul como la noche en Cuba, y quién sabe qué, y desnuda, te ves preciosa. Y claro, la tía, que es una italiana, una señora muy conservadora, está, ¿cómo puedes estar diciendo leyendo estas cosas? Y entonces la tía llega a casa de Neruda a reclamarle, decirle, a ver, léame lo que dice aquí, estoy alarmada, ¿qué voy a hacer con mi sobrina? ¿Qué tal que está embarazada? Y así, ¿no? Ese es el momento que estaban escuchando. Quisiera también celebrar al equipo de la Fonoteca, que ha sido generoso, paciente, tolerante y muy profesional. Entonces, realmente, bravo.